melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi
Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Es incomparable su nombre, majestuoso, Rey de Reyes, el cual tú y yo podemos proclamar. Es inigualable nombre, el cual ha sido dado para que tú y yo le exaltemos, para que tú y yo le proclamemos. Así es que en esta mañana proclama el nombre de Jesús. Proclama ese precioso nombre, ese inigualable nombre que ha sido dado para exaltarlo. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, poderoso su nombre es, Dios el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios en esta mañana porque estamos una vez más reuniéndonos quizá en su hogar como familia, pero hay una presencia maravillosa de parte de Dios. Yo creo que hemos disfrutado a través de la alabanza, de la adoración. Yo no sé si tú has brincado en tu casa adorando al Señor, pero si no lo has hecho nunca, es tiempo de hacerlo, de glorificar a Dios, alabar a Dios en estos momentos. Amén. Así que, pero vamos a entrar en esta mañana a lo que es la reflexión del día de hoy, amén, de la palabra que Dios va a traer para con nosotros. Pero antes ¿qué te parece si hacemos una oración para poner nuestro corazón delante del Señor? Amén. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos permites acercarnos a tu presencia. Pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de mis labios, que seas tú quien lleve esta palabra al necesitado. Espíritu Santo, toma control en ese lugar, en ese hogar, Padre, que tu presencia sea quien llene ese hogar. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, después de habernos gozado en la alabanza, en la adoración, quiero compartir con ustedes, quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a estar hablando, el tema de esta mañana lo he llamado Dios hablando, amén. Yo creo que podemos entender a través de lo que estamos viviendo. Hay una necesidad tan grande de parte de nosotros para poder escuchar la voz de Dios. Dios está hablando de diferentes maneras, pero es tiempo de nosotros poder atender a la voz de Dios. Y esa necesidad debe estar en estos momentos con un deseo para poder escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta, amén. Así que yo te invito a que abras tu Biblia, si ya la tienes ahí, que vayamos y leamos estos versículos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice la palabra. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas.
Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En este pasaje me llama la atención, en esta historia, porque el Evangelio de Mateo narra cómo Jesús le hace una invitación a Pedro. Le hace esa invitación, y esa invitación es para poder aprender a escuchar la voz de Dios. En esta mañana tú debes de abrir tus oídos, tu corazón, y poder escuchar lo que Dios va a hablar a tu vida. Porque el deseo o la invitación que Jesús le hacía a Pedro en medio de la tormenta era poder aprender a escucharlo. En medio de la tormenta que sacudía aquella barca en la cual estaban aquellos hombres, Jesús le hacía la invitación a creerle, a creerle. Y en ese momento él podía confirmar que era la voz del Señor hablando. Pedro tenía que reconocer esa voz y decir: es el Señor, para poder actuar y probar su fe. Y yo creo que en ese momento me llama la atención en el versículo 28 cuando dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este pasaje nos hace saber que la voz de aquel que le hablaba lo invitaba, uno, a confiar en Jesús, pero sobre todo a obedecer también. En esta mañana Jesús te hace la invitación a confiar, pero también a obedecer. ¿Y por qué esto? Porque Jesús les hablaba y les decía algo a aquel hombre llamado Pedro. Y le decía: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro no podía callar la tormenta en esos momentos. Yo quiero que te imagines esa escena, esa película. Pedro estaba en una barca y había una tormenta rodeándolos a él y a aquellos discípulos que estaban en la barca. Pero Pedro no podía callar la barca, la tormenta. Pedro no podía hacer que esa tormenta cesara, sino que él tenía que aprender a escuchar una voz que se oía quizá a lo lejos. Pedro, lo que quería él era no caminar sobre las aguas. Esa no era su prioridad. Porque Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, deja que yo vaya hacia donde tú estás. Y en ese momento yo creo que pudo aumentar o crecer su fe al escuchar la voz del maestro que le decía, en medio de la tempestad, en medio de aquel azote, podía escuchar la voz del maestro que le decía: ven, y si eres tú, Señor, ordena que yo vaya donde estás tú, decía Pedro. Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿dónde quieres estar tú? Había dos tipos de personas. Unas que estaban arriba de la barca, y había otro tipo de persona, Pedro, que se había animado o confiado en aquella voz y reconocer aquella voz y caminar sobre las aguas. Es lo que Pedro había sentido en su corazón. Había reconocido la voz del maestro que le decía: ven a mí. Aun cuando Pedro sentía miedo en la tempestad, se oía la voz de Dios hablando a Pedro. Qué difícil es poder escuchar quizá la voz de Dios cuando tú estás en una tormenta, cuando estás en la depresión. Pero mi pregunta para ti sigue siendo: ¿dónde quieres estar tú? Pedro decidió salir del bote, creerle a Dios,
Pero él decidió, lo mejor de todo es caminar hacia donde estaba el maestro. La decisión tuya es poder llegar hacia donde está el maestro, caminar en medio de la tempestad, de la tormenta. No importa que te moje los pies, tú debes de desear estar donde el maestro está. Hay un deseo en nuestro corazón para poder estar donde Jesús está. Poder hacer lo que Jesús hace, sentir como Jesús siente por el perdido, por el necesitado. Pedro había escuchado la voz del maestro en medio de una tempestad. Aquellos hombres que estaban en la barca se habían hecho conchudos, como decimos por ahí. Ellos habían preferido estar sobre la estabilidad, en el área de confort. Pero había alguien que estaba dispuesto a estar donde Jesús estaba. Hay alguien que quería escuchar la voz del maestro. Y Pedro bajó de esa barca y comenzó a caminar hacia donde estaba el maestro. ¿Hacia dónde quieres llegar tú? ¿Quieres quedarte en la área de confort o quieres caminar donde está el maestro? ¿Qué milagros puedes hacer? No sé, pero Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Había un deseo de Pedro de poder caminar por las aguas quizá. Pero lo más importante que Pedro sentía en su corazón es llegar donde Jesús estaba. Es llegar a ese lugar donde Jesús estaba. Lo único que Pedro tenía en medio de esa tormenta, frente a esa tormenta, era poder escuchar la voz de Dios. Yo no sé si tú puedes escuchar la voz de Dios en estos momentos. Yo no sé si ahí donde estás tú puedes escuchar la voz de Dios que te llama a dejar ese lugar de confort y a caminar sobre las aguas y llegar donde está el maestro. Yo no sé si tú puedes escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque Dios te llama a creer, a tener fe. La fe de Pedro lo hizo caminar sobre las aguas. ¿Qué vamos a hacer después de que salgamos de aquí, de esta cuarentena? ¿Qué vamos a hacer? ¿A caminar sobre las aguas? Pedro tenía que confiar en Jesús. Pedro ponía su confianza en Jesús. Y después de que experimentó esto, no se le olvidó. Y más adelante dice en el libro de Hechos que Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, caminaba y la gente era sanada. La gente era sanada. Y no era Pedro, era esa presencia de Dios que caminaba con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba creyéndole a Jesús. Aún en la tormenta, Pedro aprendió a conocer la voz del maestro que le dijo: ven, ven, ven a mí. Hay gente que está en el área de confort. Hay gente que no quiere trabajar por Dios. Hay gente que en alguna ocasión le dijo sí al Señor, pero en estos momentos no quiere caminar. Es tiempo de levantar las manos. Es tiempo de bajarte de la barca. Es tiempo de caminar hacia donde está Jesús. Porque el maestro te llama. El maestro te llama. ¿Reconoces su voz? Esa voz que Pedro había reconocido fue la misma voz que le habló a Adán y a Eva. Esa misma voz le habló a aquellos hombres. Y dice la Biblia que ellos, Adán y Eva, oyeron la voz de Dios que se paseaba sobre el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer, dice la Biblia, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque ellos escucharon una voz. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquella voz le hablaba. Y Adán dijo: es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
tuve miedo. Escuchar la voz de Dios tiene que llenarnos de poder y de presencia. Saber que Dios está hablando. Yo no sé si durante la semana Dios te ha hablado. Yo no sé si en estos momentos Dios te está hablando, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Debemos de escuchar y atender a la voz de Dios. Dios se presentó con esa voz a Abraham. Lo que Pedro no conocía, que esa misma voz que le hablaba a Pedro, también le habló a Abraham. Y él tenía que obedecer. Abraham tenía que obedecer también. Cuando Abraham obedeció a la voz del Dios, al llamado de parte de Dios, Dios le dijo: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste. Por cuanto obedeciste. Porque Abraham decidió escuchar la voz de Dios, su generación también lo iba a hacer. Iba a escuchar la voz de Dios y sería bendita. Lo que tú estás haciendo no es en vano. Estás dejando un legado. Hay alguien que te está mirando, pero solamente escucha la voz de Dios y sigue adelante. No te detengas. No te detengas. Bájate de la barca y comienza a caminar sobre las aguas y dirígete donde está Jesús. Y esa misma voz habló también a un hombre, a través de un hombre llamado Moisés. Esa misma voz le habló a un pueblo llamado Israel. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30 del 1 al 3. Si tú lo puedes apuntar. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieres arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. De esa manera Dios habló al pueblo de Israel. La Biblia dice que esa voz se escucha sobre las aguas. La Biblia dice que esa voz se escucha con potencia. La Biblia dice que esa voz posee gloria. La Biblia dice que esa voz quebranta los cedros. La Biblia dice que derrama llamas de fuego, que hace temblar el desierto y que tuvo autoridad aún en el diluvio. Esa voz tiene poder y te está hablando. Esa voz te está hablando. Si tú puedes levantar tus manos ahí donde estás, puedes darle la gloria al Rey. Pero ¿qué hacemos cuando escuchamos la voz del Maestro? La palabra dice, la Biblia dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. Pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. A la voz de Dios. Esa misma voz escuchó Saulo de Tarso cuando se encontró cara a cara con Dios. Esa misma voz que le estuvo hablando a Pedro, le habló a Saulo de Tarso. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo cayó de rodillas delante de la presencia de Dios, porque escuchó la voz que quebranta. Pero regresando a lo que Pedro decía, al pasaje que acabamos de leer, ¿cómo respondió Pedro a la voz del Señor?
Pedro recibió el mandato de parte del Señor. Y su petición no fue que el Señor que lo hiciera caminar sobre las aguas. Vuelvo a repetir, lo importante para Pedro era estar donde Jesús estaba. Donde Jesús estaba. Él le decía que yo vaya a ti, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas a donde vaya, donde estás tú, que yo vaya a ti. Pedro sabía que había escuchado la voz de Dios. Pedro había visto que Jesús había hecho milagros en versículos atrás con los 5 panes y 2 peces. Con simplemente hablar y pronunciar, tenemos que aprender, tenemos que comenzar a pedirle al Señor que ordene nuestros escenarios, que cambie, nos transforme, nos levante, nos llene de poder, de gloria, para cuando salgamos de aquí, comencemos a caminar por Casa Grande y proclamar el reino de los cielos al perdido. Pedro pidió permiso a Jesús. Y cuando lo hizo de esa forma, él estaba diciendo: tú tienes el control. Tú tienes el control de todas las cosas. Pedro sabía que él era un simple pescador, que el que estaba a cargo de la tormenta, del problema, era Jesús. Era Jesús. Jesús le dijo: ven. Hoy miles de creyentes a los que Dios está llamando en medio de esta crisis, de este problema, Dios está haciendo un llamado para volver a levantar las manos, a ponerse de pie, levantar las manos y comenzar a interceder por su familia, a comenzar a interceder por Casa Grande, comenzar a orar y proclamar esta tierra para el reino de los cielos. Este es tu llamado, es lo que Dios quiere de ti. Somos llamados a la obediencia. Yo te aseguro que aquellos hombres que estaban en la barca, esa experiencia jamás la olvidaron. Dios está hablando aún todavía. Su voz se comunica con nosotros, dándonos esperanza, consuelo, a través de un amigo, de una amiga, del pastor. Dios está hablando a los suyos. Después de que la iglesia pase todo esto, tiene que ser una iglesia que aprende a escuchar a Dios. Después de todo lo que está pasando, vamos a regresar. Pero vamos a regresar porque hemos aprendido a escuchar la voz del Maestro. Hemos sido pasados por la universidad del desierto, por la escuela del desierto, quizá en una cueva, dentro de nuestro hogar, encerrados. Pero hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que atender a la voz de Dios. Hay una buena noticia al ver el pasaje que acabamos de leer. Y era que Jesús pudo caminar en medio de la tormenta hacia a donde estaban ellos después, en la barca. Después de haberse hundido Pedro, Jesús lo levantó y lo llevó de nuevo. La buena noticia es que Jesús puede llegar y levantarte aun cuando te estás ahogando. Pero Él te invita a escuchar su voz.
Él te está invitando para que tú comiences a escuchar su voz y que pongas en tu corazón el deseo de decir: si eres tú, ordena que yo vaya donde tú estás. Que haya un deseo en nuestro corazón, porque el Señor está hablando y está diciendo: no temas, no temas, yo soy el que soy. Yo con mis labios creó los cielos y la tierra, los puso en orden con su sola voz. Y Él te dice: no temas, que yo soy. No temas, que yo soy. Recuerda esto: 11 hombres en la barca, de los 11 nomás uno decidió creerle a Dios. Mi pregunta para ti: ¿tú eres de los 11 o eres el que va a decidir caminar sobre las aguas? Pedro prefirió estar donde Jesús estaba. Ya voy a concluir. La iglesia debe ser una iglesia que pueda atender y escuchar la voz de Dios en medio de estos tiempos. Tenemos que darnos cuenta que lo que está pasando, la tormenta, no puede hacer callar la voz de Dios. Dios sigue hablando de muchas formas. Y si tú te has alejado de Cristo, es tiempo de regresar, escuchar la voz de Dios que te dice: ven, ven nuevamente, ven donde yo estoy. ¿Por qué te estás ahogando? Solamente cree, levántate. Y si no puedes, Jesús llega a ti, extiende tu mano entre las aguas y te levanta y te dice: comienza a caminar. Él pone tus pies sobre peña, Él endereza tus pasos, dice su palabra. ¿Cómo vamos a responder a su palabra? Yo te invito que ahí donde estés, cierres tus ojos y hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que no vuelve vacía. Creemos que esta palabra ha sido sembrada en los corazones de los oyentes. Creemos que tú estás levantando a aquel que se está hundiendo, Señor. Creemos que se levantarán hombres que te crean, que comienzan a caminar por fe y que deseen estar donde tú estás. Tú has llamado a muchos y pocos quizá atienden al llamado. Pero te pido que tu presencia redarguya ahí donde está. Si hubiera algún enfermo, te pido que tu presencia lo sane en esta hora, ahí donde está. Que tu presencia lo abrace, Señor. Que traiga sanidad en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que tú has hecho en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te esperamos el próximo servicio. Gracias por disfrutar este servicio con nosotros. Te invitamos a que nos escribas ahí en los comentarios si tú tienes una necesidad o quieres que estemos orando por ti. También te pedimos que si hoy hiciste la decisión de seguir a Cristo, comunícate a cualquiera de nuestras páginas. Gracias una vez más por disfrutar este servicio y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.